Buenas noches, estimados maestrantes. ¿Se escucha? Victoria, Vilma, Karen, ¿se escucha? Se escucha, doctora, buenas noches. Gracias por confirmar. Muchas gracias. Bien, ¿cómo les está yendo con los trabajos que hemos publicado en plataforma? ¿Han logrado terminar? Ya que el día de mañana, ¿no? Vence lo que es la presentación de tarea y también del foro. ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna duda? O asumo que todo está bien. Y mañana realmente ya vence el plazo y estamos calificando para el día lunes. Bien, no hay ninguna observación al respecto. Vamos a dar continuidad, ¿no? Al tema avanzado en la clase anterior, que estábamos viendo lo que es la apelación en el efecto suspensivo. Vamos a continuar. Diapositiva, fíjese, ¿no? El recurso de apelación en el efecto suspensivo es el proceso más completo e importante que tiene la legislación civil. Por lo tanto, la apelación tendrá efecto suspensivo solo en proceso ordinario, oral, cuando se trate de sentencias o autos definitivos que pongan fin al litigio o hagan imposible su continuación procesal. Es decir, que solo procede para las resoluciones de fondo del proceso. Bien. De lo citado en la diapositiva, podemos mencionar que la apelación tendrá un efecto suspensivo solo en proceso ordinario, cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio o hagan imposible su continuación. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente. Bien, la resolución que declare probadas las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, porque estas resoluciones ponen fin al proceso y dejan sin efecto la pretensión jurídica interpuesta en la demanda o reconvención. Bien. En efecto, en análisis es claro determinar con nitidez en qué casos procede conceder la apelación en el efecto suspensivo, por lo que no amerita mayores comentarios, ¿no? Simplemente recordar que en este caso el juez de primera instancia no puede ejecutar la resolución impugnada y debe remitir el expediente principal al juez o tribunal superior, que es quien debe conocer el recurso de apelación, ¿no? Es importante el efecto de la apelación, como vimos, pero lo que importa resaltar es que la mala concesión de un recurso podría dar lugar al recurso de compulsa. Por consiguiente, la sanción económica al juez. Bien, ¿por qué se concede en el efecto suspensivo? Este efecto está previsto para el proceso más importante que tiene nuestra legislación, el proceso de conocimiento ordinario oral, por la solemnidad que de estos procedimientos y por el efecto que tienen estas sentencias, cosa juzgada material, porque dichas resoluciones judiciales definitivas no pueden ser revisadas por ningún otro proceso posterior.
Entonces, este tipo de acciones, las partes han tenido todas las oportunidades procesales tendientes para hacer valer sus derechos probatorios y controlar de la mejor forma la prueba de contrario, que es el control de la prueba, sin ninguna restricción y con todas las garantías del debido proceso, razón por lo cual es correcto que en caso de apelación el mismo sea concedido en el efecto suspensivo. Bien, características del recurso de apelación. De acuerdo a nuestra legislación y doctrina, el recurso de apelación tiene las siguientes características. Uno, es un recurso ordinario, es decir, procede en contra de la generalidad de las resoluciones judiciales, cualquiera sea su naturaleza, salvo los casos exceptuados de manera expresa por el legislador, como ocurre con la casación, ¿no? Se interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución para ser fallada por el superior jerárquico respectivo. Es decir, se interpone ante el inferior para que el superior en grado lo resuelva. La tercera característica, para que tenga competencia el juez o tribunal superior, necesariamente debe expresarse en forma suficiente la expresión de agravios debidamente fundamentados. La característica 4, el superior jerárquico conoce del recurso y lo falla, lo cual quiere decir que se impone de todas las cuestiones de hecho y de derecho promovidas en el pleito y que fueron objetos del recurso en análisis. La quinta característica, el legislador, con buen criterio, no ha señalado taxativamente las causas específicas que autorizan la procedencia de la apelación. Solo indica su causa original, el agravio que el fallo infiere a cualquiera de las partes intervinientes en el proceso. Por lo tanto, este es el motor que pone en movimiento el recurso de apelación, que sería la expresión de agravios. Entonces, de esta manera se definen las características del recurso de apelación, ¿no? El objeto, siguiente diapositiva, el objeto del recurso de apelación. Bien, la apelación persigue como finalidad el obtener que el Tribunal Superior en grado enmiende con arreglo a derecho el agravio que el juez inferior realizó. Entonces, dice la diapositiva, el concepto de enmendar es sinónimo de deshacer. En, en una nueva sentencia, los agravios que el tribunal o juez de primera instancia infiere en su fallo a las partes intervinientes en el proceso. Por la apelación solo se corrige o enmienda el fallo, pero no se invalida como ocurre en la casación en el fondo. En virtud de la apelación puede hacerse en una nueva sentencia, aprovechando de la apelada todo lo que se estime conveniente. Pero, repetimos, ello no significa que desaparezca la sentencia de la cual se recurre, ¿no? Con la casación, en cambio, se borra la sentencia casada. ¿Cuál es el plazo, no? Para interponer el recurso de apelación contra la sentencia y auto definitivo. El recurso de apelación y en general todos los recursos deben ser ejercitados en tiempo oportuno, es decir, en el plazo legalmente previsto, ya que en su defecto el derecho a recurrir decae, ya que el mero transcurso y una vez notificada la resolución produce el paso de esta en autoridad de cosa juzgada, quiere decir preclusión.
si no se interpone el pertinente recurso. Por tanto, ¿no? El recurso de apelación debe interponerse en el plazo de 10 días para las sentencias y autos definitivos pronunciados en procesos ordinarios de las sentencias y autos definitivos. El Código Procesal Civil establece con claridad que el recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos se interpondrá por escrito fundado en el plazo de 10 días y se sustanciará con traslado a la parte contraria. Revisemos entonces el artículo 261, por favor, búsquenlo y el que encuentre pueda dar lectura. Artículo 261. ¿Algún maestrante encontró el artículo? ¿Pueda dar lectura, por favor? Carol, Miguel Gregorio, Magalí, Karen Paola, Severina Hernández. ¿Alguien encontró el artículo? ¿O no están presentes en aula? Doctora, ¿Cómo está, Alice? Buenas noches. buenas noches. Voy a dar lectura, doctora. Artículo 261. Apelación de sentencias y autos definitivos. Parágrafo 1. El recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos se interpondrá por escrito fundado en el plazo de 10 días y se sustanciará con traslado a la parte contraria. Parágrafo 2. En el escrito de contestación que deberá ser presentado en el mismo plazo fijado en el parágrafo anterior, la parte contraria podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de 10 días. Muy bien. Hasta ahí, Alice. Hasta ahí. Muy bien. Gracias. Gracias por tu participación. Bien. Entonces, lo que importa destacar es que este plazo para interponer el recurso de apelación es perentorio, fatal y particular o individual para cada una de las partes intervinientes en el proceso. El plazo es perentorio porque caduca en forma automática por ser improrrogable, ¿no? Y caduca sin necesidad de ningún acto de la contraparte ni del oficio judicial. En consecuencia, y transcurrido el plazo, la resolución dictada queda firme. Bien. Asimismo, se trata de un plazo particular, es decir, que corre normalmente a partir del día siguiente al que se efectuó la notificación a cada parte. Por consiguiente, corre separadamente cada una de las partes y desde el día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación de la resolución. ¿Qué nos dice? Sentencia y cómputo para recurrir. El Código Procesal Civil inserta el proceso ordinario oral y más que todo para la sentencia que se pronuncia en esta clase de proceso y en otras resoluciones. Está pensado el recurso de apelación, sin dejar la vigencia del recurso de apelación para otros procesos. ¿Bien? Por tanto, en la audiencia complementaria o final, la autoridad judicial deberá dictar sentencia al finalizar la audiencia como última actuación procesal, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación a las partes. Sin embargo, cuando el caso así lo merite, podrá dictar solamente la parte resolutiva. Vayamos entonces a dar lectura al artículo 216, por favor. ¿Qué nos dice el artículo 216?
tenemos que estar con el código en la mano, estimados maestrantes, ¿sí? Doctora, ¿doy Licenciada. lectura? Ya. Sí, por favor, Artículo, gracias. artículo 216. Plazos para dictar sentencia. Parágrafo 1. La autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación. Sin embargo, cuando el caso así lo amerite, podrá dictar solamente la parte resolutiva. Parágrafo 2. La autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia que se realizará en un plazo no mayor de 20 días. Parágrafo 3. A la autoridad judicial suplente no se le aplicará los plazos señalados en los parágrafos anteriores. Parágrafo 4. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de esta audiencia, donde se notificará el fallo. Para el caso de que una de las partes no asistiere a la audiencia, el plazo se computará a partir de su notificación. Párrafo 5. En los procesos de estructura monitoria, la autoridad judicial deberá pronunciar sentencia en el plazo de 5 días computables desde el ingreso a despacho del expediente. Eso es todo, Muy bien. doctora. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Bien, entonces, la autoridad judicial podrá diferir la fundamentación o motivación del fallo judicial, es decir, de la sentencia para una ulterior audiencia que se realizará en el plazo no mayor a 20 días. Por lo tanto, la explicación del fallo puede diferirse para que el mundo litigante sepa por qué gana o pierde y cuáles han sido la explicación lógica y razonada del fallo. Lo que debemos destacar en esta parte que nos interesa es que los plazos para impugnar de la sentencia, que son de 10 días, se contarán a partir del día siguiente hábil a la celebración de esa audiencia, donde se notificará el fallo. Por lo tanto, notificada con la sentencia en forma completa, el plazo se computará desde el siguiente día hábil. Ejemplo, si en caso de que el día de hoy me notifican, ¿no?, con la sentencia, mi plazo corre desde hoy día, no, desde mañana. Y entonces mañana vendría siendo día 1, pasado día 2, y así sucesivamente contando los días hábiles. Bien. Consecuentemente, para el caso de que una de las partes no asistiere a la audiencia, el plazo se computará a partir de su legal notificación con la sentencia, conforme a las formas que establece el procedimiento. Por lógica, en caso de diferir la fundamentación del fallo, el plazo de 10 días se computará desde que el juez haga la fundamentación del fallo, que debe hacerlo igualmente en audiencia pública, simplemente para su lectura y notificación a las partes. Bien. El recurso de apelación por terceros interesados. Pronunciada la sentencia o auto definitivo, si sus efectos pudieran perjudicar los intereses de un tercero, éste se encontrará facultado para plantear recurso de apelación contra la resolución, demostrando documentalmente su calidad de interesado. El artículo 56 del Código Procesal Civil refiere, ¿no? Esta norma establece dos requisitos fundamentales y vitales: perjuicio e interés en recurrir. Entonces, no queda dudas que el recurso ordinario de apelación podrá también ser concedido a cualquier interesado o a quien causare perjuicio evidente la sentencia o auto definitivo. Demostrar, ¿no?, documentalmente su calidad de interesado y que efectivamente la resolución le causa perjuicio y que solo puede cesar con la admisión de su recurso. En este caso, el término o plazo para interponer el recurso será también de 10 días, computables desde la última notificación a las partes
conforme analizamos en el punto anterior. Entonces, normalmente y desde el punto de vista a la legitimación para apelar, solo las partes que intervienen en el proceso judicial como sujetos procesales tienen derecho a interponer el recurso de apelación. Y el que haya resultado perjudicado con la decisión judicial y que plantee la impugnación ante el órgano competente para resolverlo. Debe dejarse claramente establecido que tiene la condición de parte, no solo a los que realmente participan en el proceso, que es demandante y demandado, sino también a aquellos que, aunque no hayan comparecido en este carácter, hubieran podido hacerlo, como sería el caso de los integrantes de un litisconsorcio, por ejemplo, ¿no? El tercero adhesivo, el tercero coadyuvante también, el llamado al saneamiento y evicción, el tercero excluyente, los terceros propiamente dichos, testigos, peritos, los sesionarios, etcétera. Bien. De todo lo analizado, se tiene, además, por la presente norma legal, que igualmente puede apelar cualquier interesado a quien causare perjuicio evidente la sentencia o auto definitivo, que demostrare con documentación su calidad de interesado, es decir, se hayan habilitados para apelar, además de las partes, los que de alguna manera tenían interés en el proceso o en alguna de las resoluciones que les pudiera causar perjuicio irreparable a sus derechos. Bien. Así, Palacio cita los siguientes casos de terceros con legitimación para apelar. La de los socios del marido respecto a la de la resolución que dispone la intervención de la sociedad en el juicio de separación de bienes iniciado por la esposa, ¿no? El poseedor que el juez manda desalojar en el concurso, quien no siendo parte del juicio es intimado a depositar una suma de dinero respecto a la resolución que así la ordena. O en una sucesión, el socio del causante contra la regulación de honorarios devengados en la tasación del bien social. Suspensión del plazo para recurrir. Por un principio de justicia e igualdad procesal, es necesario que los plazos procesales queden suspendidos en el caso de plantearse el recurso de explicación y complementación, ¿no? De enmienda y complementación. Caso contrario, se pondría en riesgo el debido proceso y derecho de defensa que tienen derecho todos los litigantes. Al respecto, el procedimiento civil dispone que respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar esta facultad por una sola vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración o enmienda o complementación. Aquello se encuentra establecido en nuestro Código Procesal Civil, el artículo 226. Vayamos a revisar, por favor. ¿Qué nos refiere el artículo 226? Y si lo tienen a la vista, por favor, procedan a dar lectura. Doctora, Claro que sí, dice. Vamos. artículo 226, aclaración, enmienda y complementación. Procedencia. Parágrafo 1. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en la resolución judicial. Parágrafo 2. Los errores materiales numéricos, gramáticos o mecanográficos podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia. Parágrafo 3. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro
corrección de cualquier error material o subsanación o emisión, perdón, en que hubiese incurrido la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de 24 horas, contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratase de resoluciones dictadas en audiencia, lo harán sin trámite en la misma audiencia. Parágrafo cuarto. La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal. Parágrafo quinto. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o derogó la aclaración, enmienda o complementación. Gracias, Lisa. Muy amable. Muchas gracias. Exacto, ¿no? Entonces, en el caso que se utilice el recurso de enmienda y complementación, el plazo para interponer el recurso de apelación se encuentra suspendido hasta que la parte interesada sea notificada nuevamente con el auto que resuelva la enmienda y complementación, entendiéndose que por el simple hecho de plantearse el recurso se suspende el plazo, sin importar si el juez o tribunal accede o no a dicha solicitud. El plazo se suspende cuando cesa de transcurrir temporariamente sin perjuicio del ya corrido. Es decir, cuando el plazo continúa, se computa también el ya operado. Por tanto, el plazo se interrumpe y es cuando, por el contrario, se opera cuando queda paralizado por algún impedimento y cuando éste queda sorteado. Corre nuevamente, ¿no? Sin considerarse el ya corrido. O sea, que al desaparecer el plazo comienza nuevamente. ¿Quién nos dice? La norma en estudio prevé la suspensión del plazo, pero en honor de la verdad. Técnicamente se da la interrupción del plazo porque en el caso de plantearse el recurso de enmienda y complementación, el plazo que tenía la parte desaparece o no se computa, porque el plazo nuevo que se computará para el recurso de apelación es de la nueva notificación que se realizará a la parte con la resolución que resuelve el recurso de enmienda y complementación. Por consiguiente, el primer plazo que estaba corriendo, que hemos dicho, desaparece. Bien. Plazo para interponer el recurso de apelación contra autos interlocutorios. El recurso de apelación contra los autos interlocutorios dictados fuera de audiencia se podrá apelar de ellas en el plazo de 3 días, ¿ya? Con la debida fundamentación o expresión de agravios, porque es el motor que pone en movimiento al recurso. Nos dice, y leamos por favor el artículo 262 al respecto. Busquemos el Código Procesal, el artículo 262. Si lo encontraron, por favor, pueden dar lectura. ¿Nadie? Artículo 262. Apelación Bien. de autos interlocutorios. El recurso Ok. de apelación contra los autos interlocutorios se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes modificaciones. 1. Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de 3 días.
corrido en traslado el recurso. La contraparte podrá contestar en el mismo plazo. 2. Si se tratar de autos interlocutorios dictados en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el numeral anterior. Muy bien. Gracias, licenciado Alfredo. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿no? El recurso de apelación contra los autos interlocutorios dictados en audiencia preliminar o complementaria deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo de 3 días, ¿no? En este caso, el recurso de apelación contra autos interlocutorios, ya sea dictados fuera o dentro de una audiencia, tienen el mismo plazo, con la única diferencia que en audiencia simplemente se interpone el recurso reservado, la fundamentación y expresión de agravios para hacerlo dentro del plazo de 3 días también. ¿Entendido? Expresión de agravios. La expresión de agravios implica una necesidad, puesto que constituiría la medida de la apelación o, en otras palabras, la pretensión de la segunda instancia dentro del régimen dispositivo que nos rige. Recordemos que este nuevo procedimiento con total precisión señala que es inadmisible el recurso de apelación cuando el artículo 218 refiere a lo siguiente: si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. Por falta de expresión de agravios, ahora más que nunca la importancia que tiene, ¿no?, la expresión de agravios. En cuanto al contenido de la expresión de agravios, si bien nuestra legislación no es estrictamente formal, pero exige que mediante la expresión de agravios se formule el sustento de la apelación, su fundamento, sus razones, y no se limite a una simple referencia de lo que surge de los autos o se dijo anteriormente, ¿no? O se trate de una relación de los hechos ocurridos en el proceso o en la resolución impugnada. Para considerar que la apelación contiene la expresión de agravios del fallo recurrido, debe indicarse punto por punto los errores, ¿no?, las omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la sentencia o al auto definitivo. Una demostración de los motivos que se tiene para considerarla errónea, analizando la prueba, señalando los errores de apreciación y la aplicación de derecho, demostrando que está equivocada, ¿no? Bien. Entonces, como punto 1, tenemos que la apelación es una pieza jurídica fundamental en la que se puntualizan los errores de hecho y de derecho y la injusticia de las conclusiones del fallo. Como segundo punto, se la debe presentar con articulaciones fundadas y objetivas sobre los errores de la resolución impugnada. Entonces, el que interpone apelación debe fundamentarla de forma clara, de forma precisa, indicando el error de hecho o de derecho, ¿no?, incurrido en las resoluciones, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria. De acuerdo a la doctrina generalizada, se ha considerado que no se cumple con el voto de la expresión de agravios cuando se realizan meras afirmaciones genéricas. Se hace remisión a otros escritos ya existentes en el proceso o se exponen argumentos generales, vagos o confusos a la mera expresión de disconformidad. En este caso, cabría entender
que la expresión de agravios es insuficiente, ¿no? Como señala el profesor de Santo. Nos dice, el recurso de apelación debe bastarse a sí mismo y en consecuencia no corresponde al tribunal de alzada suplir las deficiencias de la expresión de agravios. Analizando escritos anteriores o explorando las constancias del expediente en la búsqueda de pruebas que sustenten la postura del perdidoso apelante. El memorial de expresión de agravios debe contener una crítica concreta, razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocada. Se debe hacer constar los defectos, errores, vicios u omisiones que contenga el pronunciamiento, con concreta y explícita referencia a las constancias del expediente y normas jurídicas aplicables. Finalmente, se debe dejar claramente establecido que la expresión de agravios deben fundamentar en el momento de presentar el recurso de apelación y no posteriormente, ¿no? Ya que de acuerdo a nuestra legislación y por el principio procesal de preclusión, no puede formularse posteriormente. El órgano de apelación solo debe resolver conforme a la expresión del agravio o perjuicio que la sentencia ha causado al recurrente y no puede conocer fuera de los puntos recurridos. Por consiguiente, la competencia de los tribunales de alzada se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la transgresión de tales límites comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio. Por eso el órgano de apelación tiene una doble limitación, la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido interponer en el recurso. Sobre este punto, la Escuela Judicial de Costa Rica tiene la siguiente recomendación. En cuanto a la fundamentación de los agravios, se insiste en que la misma debe hacerse ante el juez que admite el recurso, para evitar que el superior anule el auto de remisión por falta de ese requisito. Bien. Contestación de la expresión de agravios. Como señala Clara Olmedo, de la fundamentación de los agravios debe correrse traslado a las respectivas partes, ¿no? A las partes contrarias. Si los integrantes de esas son dos o más, el traslado se correrá simultáneamente, con lo cual se economiza tiempo. El traslado se correrá por entrega de las copias del escrito de fundamentación de los agravios. Por tanto, a momento de contestar el recurso de apelación, el recurrido igualmente debe contestar la expresión de agravios. Bien, entonces ambas partes, no solamente el que apela, también se debe responder. Y a esta se la puede definir como el acto en cuya virtud la parte que resultó beneficiada con la sentencia o auto definitivo recurrido apoya, ¿no? O amplía los fundamentos en que ésta se sustenta, replica los agravios expuestos por el apelante y en su caso, sin afectar el resultado favorable a dicha parte, desestima, ¿no?, las articulaciones y fundamentos que oportunamente han sido formuladas por la contraparte. Bien. En segunda instancia, la discusión debe limitarse a las cuestiones que integran el contenido de la impugnación, por efecto de la expresión de agravios. Por lo general, han de predominar las argumentaciones de carácter jurídico, pero atento a la amplitud de los motivos autorizados en la
apelación. En muchos casos, ¿no?, corresponderá la crítica de los argumentos de hecho del juzgador para la valoración de las pruebas producidas. El hecho de no contestar el traslado nada significa desde el punto de vista del trámite, ya que hayase o no contestado el proceso, este continúa, sin que la omisión de la contestación de agravios signifique presunción o alguna en contra de quien no contesta. ¿Bien? Adhesión al recurso de apelación. En el escrito de contestación que deberá ser presentado en el plazo de 10 días, la parte contraria podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de 10 días. Vayamos, por favor, a nuestro procedimiento. Busquemos el artículo 261, leamos el parágrafo 1 y 2. Adhesión al recurso. ¿Lo encontraron? ¿Nadie? Buenas noches, doctora. ¿Qué artículo dijo, perdón? El 261, por favor, dice. Tenemos que volver a leer. Bien. Bueno, el artículo 261 hace referencia a la apelación de sentencias y autos definitivos, ¿no? Y menciona en su parágrafo 1 que el recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos se interpondrá por escrito fundado en el plazo de 10 días y se sustanciará con traslado a la parte contraria. Parágrafo 2. En el escrito de contestación que deberá ser presentado en el mismo plazo fijado en el parágrafo anterior, la parte contraria podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de 10 días. Parágrafo 3. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el Tribunal Superior accederá a la solicitud en los siguientes casos. Número 1, cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. Número 2, cuando decretadas las pruebas en primera instancia no hubieran sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. Número 3, cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. Y número 4, cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda. Bien, muchas gracias, licenciado Francisco. Gracias. Entonces nos habla, ¿no?, sobre la adhesión al recurso de apelación. Cuando una de las partes apela a la sentencia, la contraparte, al momento de responder el recurso de apelación, tiene la posibilidad de adherirse al recurso de apelación, únicamente en los puntos que le son desfavorables en la resolución impugnada por la contraparte. ¿Qué nos dice el profesor uruguayo Vescovi? Él explica lo siguiente, ¿no? El recurso adhesivo consiste en la facultad del recurrido que no apeló de adherirse a la recurrencia de su adversario. Es una posibilidad que se da a quien no ha usado el determinado medio impugnativo para beneficiarse de él, a consecuencia de la recurrencia de su adversario, introduciendo a su vez su impugnación
sobre la base de los agravios que también a él le causa la providencia. La apelación adhesiva se configura cuando la parte vencedora en primera instancia, pero no totalmente satisfecha de sus pretensiones, intenta la plenitud de su satisfacción adhiriendo al recurso que interponga la parte vencida para que proceda a la adhesión de la apelación. La sentencia debe ser desfavorable parcialmente al adherente. Caso contrario, no habría agravios de qué quejarse y consiguientemente la adhesión carecería de contenido y valor jurídico. La adhesión debe contener necesariamente el análisis razonado de una verdadera expresión de agravios, el análisis razonado de los aspectos de la sentencia que se considere perjudiciales a sus derechos, porque simplemente se trata de una nueva apelación. En cuanto, ¿no?, al procedimiento, este artículo señala que si se plantea la adhesión, se debe proceder a correr un traslado a la contraparte. Es decir, es como si hubiera dos apelantes y dos apelados, por lo que es necesario escuchar a ambas partes, ¿no? Para conocer sus respectivas o sus respectivos fundamentos de la impugnación. Bien. El fundamento de la adhesión a la apelación la encontramos en su simple principio de lógica. En efecto, si el apelado no impugna, es porque le satisface el fallo, aun cuando no hubiera obtenido todo lo que se proponía o alguna de sus pretensiones jurídicas hubiera sido rechazada. Pero si la parte que ha perdido apela, no cabe duda de que al apelado le conviene adherir al recurso, ya que tiene así la oportunidad de obtener todo lo que se proponía en el proceso y por vía de adhesión puede conseguir. ¿Cuáles son los requisitos que debe concurrir para la adhesión de la apelación? Dice, son tres los requisitos legislativos y doctrinales que ameritan la adhesión del recurso de apelación. El 1.1. La existencia de un recurso de apelación pendiente, es decir, interpuesto por la contraparte perdedora en parte o en todo con relación a la sentencia. 2. Un agravio para la parte apelada. Por lo tanto, la parte que ha visto satisfecha todas sus pretensiones jurídicas no puede apelar la sentencia, ni menos adherirse al recurso. No tendría sentido, ¿no? Tercero, que adhiera en la oportunidad que expresamente señala el Código de Procedimiento Civil. Código Procesal Civil en este caso, ¿no? Es decir, al momento de contestar el recurso de apelación debe ser allí, ni antes ni después. Entonces, para adherirse a la apelación es preciso, pues, que exista un recurso de apelación pendiente, de modo que si el apelante desiste, subsiste la adhesión siempre que el apelado haya adherido en tiempo oportuno. Desde el momento en que el apelante desiste, ya no será admisible el adherimiento del apelado. ¿Se entiende? La duda que surge es saber si la adhesión a la apelación tiene vida propia o es accesoria de la apelación pendiente. En otras palabras, ¿la adhesión sigue siempre la misma suerte que la apelación principal o puede subsistir independientemente? Bien, consideramos que la adhesión a la apelación es autónoma con respecto a la apelación principal o primaria.
¿Por qué? Porque tiene un plazo propio de interposición. Debe ser fundada y contener peticiones concretas. Por consiguiente, la adhesión es pues una apelación que necesita de la principal solo para nacer, ¿no? Subsistiendo luego por sí sola. Facultades de las partes al momento de interponer el recurso de apelación. Cuando la parte interpone el recurso de apelación, además de expresar los agravios, tiene la facultad de proponer prueba y de tratar de hacer producir la que no pudo en primera instancia. Cualquiera, ¿no?, de las partes podría solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como el de contestación. Y el Tribunal Superior accederá a la solicitud conforme a las facultades que tienen los mismos, siempre y cuando la prueba sea pertinente a los hechos y haya existido óbices legales no imputables a las partes, para que se haya podido producir toda la prueba en primera instancia. Por lo tanto, la aceptación o rechazo de la prueba incumbe al Tribunal de Apelación. Las partes tienen el derecho de ofrecer prueba y solicitar el señalamiento de audiencia para la recepción de la prueba. Sin embargo, esta es una facultad privativa del Tribunal de Apelación. Bien, maestrantes, tomemos un descanso de 10 minutitos y nos vemos dentro de 10 minutos. ¿Les parece? Vamos a tomar un vasito de agua, no se duerman, participen. ¿Está bien? Está bien, doctora. Listo. Nos vemos entonces en 10 minutitos.
No, con información que se genera específicamente en la zona de Alto
Bien, buenas noches. Ya estamos, ¿no? Presentes en aulas virtuales. ¿Alguien falta? Buenas noches, maestrantes. ¿Me escuchan? Francisco, Alfredo, Buenas noches, Jacqueline. doctora, se la escucha. Buenas noches, doctora. Se lo Ok, escucha, Clara. gracias. Entonces vamos a retornar, ¿no? Continuemos. Atribuciones del juez o del tribunal de segunda instancia. El juez tribunal colegiado es el director del proceso. Por consiguiente, él mismo en segunda instancia tiene varias facultades con el objeto de buscar la verdad material y jurídica de los hechos controvertidos en el proceso y dictar la resolución de segunda instancia con mayores elementos de juicio y especialmente para hacer justicia y aplicar correctamente el derecho y los hechos, para lo cual la ley le permite señalar una audiencia dentro de los 15 días de radicado el proceso en el tribunal. Recibido el expediente entonces, ¿no? En original, cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el Tribunal Superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de 15 días para el diligenciamiento de la prueba que ha sido aceptada o la prueba de oficio o para mejor resolver que hubiera decretado el Tribunal de Apelación. Entonces, la producción de prueba en segunda instancia es excepcional y la misma procede si las pruebas se refieren a hechos nuevos y a aquellas probanzas que la parte no hubiera podido procurárselas, pese a su diligencia, ¿no? En otras palabras, decimos que sin su culpabilidad no pudo agregar al proceso las pruebas que sean indispensables para el esclarecimiento de los hechos o no se pudo hacer producir toda prueba en audiencia complementaria. Por ejemplo, si alguno de los litigantes que se halla en rebeldía comparece al proceso después de las audiencias preliminar y complementaria y recurre de la sentencia, puede proponer en alzada prueba en segunda instancia sobre los hechos que se alegan en la apelación. Por lo tanto, el tribunal de segunda instancia debe señalarle la audiencia para la recepción de la prueba para no causar indefensión. Bien. Nuevos documentos en segunda instancia. Por principio general, la prueba documental debe agregarse o presentarse juntamente con la demanda,
reconvención y contestación, conforme las reglas concernientes a la buena fe procesal. Se sostiene que la presentación de documentos en segunda instancia importa una excepción a la regla contenida en que la misma es únicamente se presenta con la demanda, ¿no? Contestación y reconvención. Por consiguiente, el juzgador debe actuar con criterio restrictivo. Entonces, ¿no? El nuevo procedimiento civil dispone que podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos. Leamos, por favor, el artículo 111 de Procesal Civil. Busquemos el artículo 111. Y si lo tienen, por favor, a la vista, pueden dar lectura. ¿Lo encontraron? Doctora, Claro que sí, dice. artículo 111. Prueba con la demanda. Parágrafo 1. Se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión. Si la parte no dispusiere de documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. En este último caso, la autoridad judicial de oficio conminará la remisión de la documentación requerida en un término no mayor a 3 días. Parágrafo segundo. Si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar. Parágrafo tercero. Podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos y las mencionadas por la contraparte a tiempo de contestarla y reconvenirla. Eso es todo, doctora. Muchas gracias, Liz. Muy amable. Exacto. Entonces, nos establece, ¿no?, el artículo 111 que posteriormente nosotros podemos presentar nuevas pruebas, ¿no? En esta instancia se autoriza la presentación de documentos de fecha posterior al dictado de la sentencia en primera instancia, pues la prohibición de hacerlo implicaría cercenar el derecho de defensa de las partes, para quienes el contenido de tales documentos puede resultar decisivo con respecto a la suerte del recurso interpuesto. Bien. También es posible aceptar prueba cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria o de terceros interesados. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda. Bien. Con referencia a los documentos, diapositiva, con referencia a los documentos de fecha anterior a la sentencia, su admisión se halla condicionada a la afirmación por el presentante del documento, en el sentido de que desconocía de su existencia y la enunciación de razones suficientes y verosímiles que sustenten su pretensión. Por consiguiente, no se debe expresar, por ejemplo, que el documento se encontró por pura casualidad. Lo contrario estaría reñido con los deberes de lealtad y buena fe. Si el juzgador no acepta la prueba documental, debe ser corrida en traslado a la contraparte, para que la parte notificada se manifieste de los mismos puntos, ¿no?, sobre los mismos, pudiendo negar la autenticidad de los documentos e incorporar nuevos documentos para
neutralizarlos acompañados por su adversario. Bueno, entonces, a nuestro entender, en el caso de negarse expresamente la autenticidad o recepción de los documentos, se impone necesariamente la apertura a prueba de la segunda instancia, con el objeto de establecer la verdad de los hechos. En este punto, este es uno de los fines de la justicia, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde. Bien, entonces, ¿cuándo es posible hacer producir prueba en segunda instancia? Pregunta. Francisco, buenas noches. ¿Se encuentra en aula? Dice, buenas noches. A ver, participen, estimados colegas. ¿Cuándo es posible producir prueba en segunda instancia? Esa es la pregunta. Vamos a preguntar al azar. Severina Hernández. Lice, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Lice? Bueno, se puede producir prueba en segunda instancia cuando esta no haya sido imposible producir la prueba en primera instancia, am, o en su caso cuando así lo soliciten las partes para demostrar un hecho, doctora. Muy bien, Lice, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cuándo es posible producir prueba en segunda instancia? ¿O no es posible producir prueba en segunda instancia? Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Lice? Buenas noches. Bien, bueno, el artículo 261 no establece cuatro casos bien concretos para poder establecer prueba en segunda instancia. No, sin embargo, de los más comunes que se ve en la práctica diaria es los descritos en el numeral 2 y 3, ¿no? Uno de ellos cuando la prueba ha sido decretada y ofrecida en primera instancia y no ha podido ser diligenciada de forma oportuna por diversos factores, ¿no? Que no se le pueden atribuir a la parte que está recurriendo, ¿no? Bajo este argumento. Y también en los casos donde ha ocurrido o se han suscitado hechos nuevos posterior a la emisión de la sentencia. No son de los casos más comunes al margen de lo que establece el artículo 261, doctor. Muy bien. ¿Ve? Valió la pena hacerles leer una y otra vez. Exacto. Se encuentran establecidos en el artículo 261 a partir del tercer parágrafo. Bien, Lisa. Muchas gracias por su participación. Continuemos entonces. Diapositiva. Analizaremos algunos casos en que es posible hacer producir prueba en segunda instancia, conforme a este nuevo procedimiento. Como le habíamos mencionado, hechos nuevos. ¿Dónde estamos? Un ratito, por favor. Nos perdimos en la diapositiva. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bien.
Ahora sí, gracias, colegas, por esperar. Habíamos mencionado, ¿no? Los hechos nuevos. En segunda instancia, se autoriza excepcionalmente, bajo determinados requisitos, la alegación de hechos nuevos, ya que no se debe olvidar que los hechos solo se introducen en el proceso en la demanda y contestación, y eventualmente en el caso de reconvención y su contestación, como así en la audiencia preliminar, siempre y cuando no cambie o modifique la pretensión jurídica. Entonces, ¿qué entendemos por reconvención? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se entiende por reconvención? Buenas noches, doctora. Yo ¿Cómo pienso está? que comúnmente se entiende como una contrademanda, ¿no? Creo que lo decimos de forma más simple, de esa manera. Una pretensión diferente y adversa que busca un resultado en favor del demandado y en contra del demandante. No, muchas gracias. Bien, gracias por tu participación, Lice. Exacto. Es aquella acción legal mediante la cual el demandado presenta una demanda contra el demandante en el mismo proceso judicial en el que se le demanda. Es en esencia una contrademanda, ¿no? Que se ejerce al contestar la demanda original. Bien. Entonces, como se dijo, el principio general que debe tenerse en cuenta es que el actor, al iniciar su pretensión y el demandado al contestar la demanda, deben fijar el tema decisorio y exponer claramente los hechos que motiven sus respectivas acciones. Y salvo casos de excepción, no es posible invocar nuevos hechos, ya que esto implica la modificación del cuadro litigioso inicial, ¿no? Con la consiguiente violentación del principio de congruencia, así como los de la defensa en proceso y el de la prohibición de reformar el tema probatorio, ya que la segunda instancia no importa, ¿no? Un nuevo juicio, sino solamente la verificación de la justicia, de la sentencia, sobre la base de los elementos reunidos por el acuo. Bien. Entonces, en segunda instancia se admitirán hechos nuevos. Esto debe versar sobre hechos recurridos o ocurridos después de transcurrido la oportunidad de ofrecer pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. Además, dichos hechos deben tener una estrecha vinculación con la cuestión discutida en primera instancia. Es decir, que para el hecho nuevo sea admitido en alzada, debe referirse a las pretensiones invocadas en los escritos constitutivos del proceso y ser susceptibles de influir en la decisión. Por ejemplo, se puede considerar hechos nuevos si ha habido una agravación de las lesiones en proceso por indemnización de daños y perjuicios, o se ha sobrevenido la muerte del enfermo. Estamos ante típicos hechos nuevos. Pero no podemos hablar de hechos nuevos si, por ejemplo, hubo otro accidente, ¿no? Que nada tiene que ver con el primer hecho que fue motivante de la demanda. Prueba de oficio o para mejor resolver. ¿Qué nos dice? El tribunal de segunda instancia puede disponer que se produzcan las pruebas que estimara convenientes para el esclarecimiento de los hechos, ya que uno de los objetivos de una buena administración de justicia es buscar la verdad de los hechos, y esto se lo puede lograr con la prueba de oficio. Las providencias para mejor proveer son
actos de instrucción iniciados por el órgano jurisdiccional, tendientes a formar una más firme convicción en orden al material del proceso, ¿no? Con el fin de esclarecer la verdad jurídica objetiva de los hechos controvertidos. Se permite entonces a los jueces complementar por propia iniciativa el material probatorio para adoptar las medidas para mejor proveer o resolver, para aclarar también las dudas que puede tener el juzgador en el momento de resolver el auto de vista o resolución de segunda instancia. Entonces, sobre la prueba de oficio, la Escuela Judicial de Costa Rica tiene la siguiente recomendación. ¿Qué nos dice? Por las perspectivas de la prueba para mejor resolver, es indispensable ordenar en ciertas situaciones. El juez debe olvidarse que todo lo relacionado a la prueba es resorte exclusivo de las partes, pues de alguna manera él es el responsable de buscar la verdad real de los hechos, en caso de duda o simplemente para complementar la prueba existente. Tiene toda la facultad de solicitar y ordenar prueba. Eso debió ocurrir con una autorización para hipotecar, ¿no?, un inmueble en materia familiar, donde lo que faltaba bien pudo ser demostrado por vía de prueba para mejor resolver sin que se afectare a las partes. Al denegarse la demanda, el perjuicio es mayor para las partes y para el mismo Estado ante la posibilidad de un proceso nuevo. Entonces, esta prueba tiene una limitación que se asienta en la prohibición de que las facultades instructorias concedidas por la ley a los jueces o tribunales pueden ser ejercidas para suplir la negligencia en que hubiesen incurrido cualquiera de las partes en la producción de la prueba por ella ejercida, ya que de lo contrario importaría afectar la igualdad entre los litigantes que precisamente los jueces tienen el deber de mantener. El tribunal puede decretar cualquier otra diligencia para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos, siempre que no importe suplir las omisiones en que hubieran incurrido los litigantes respecto de la prueba ofrecida y no diligenciada. Bien. Admisión del recurso. Como tenemos señalado, el recurso ordinario de apelación debe ser planteado ante el juez de primera instancia y luego de contestado o no el recurso, corresponde al órgano judicial conceder la apelación en el efecto suspensivo, ordenando asimismo la remisión del expediente ante el tribunal o al juez llamado para conocer y resolver el recurso de apelación. Bien, el nuevo procedimiento dispone en forma clara que interpuesta en la forma y plazo la apelación será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las notificaciones a las partes. Será remitido al Tribunal Superior en el término de 24 horas. Ello se encuentra establecido en el artículo 263. Vamos a dar lectura, por favor. Busquemos el artículo 263. Bien, si lo tienen a la vista, por favor, pueden dar lectura. Doctora, aquí lo tengo a la vista, el artículo 263. Gracias, Lice, por favor. 1 romano, interpuesta en la forma y plazo, la apelación será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las notificaciones a las partes.
será remitido al Tribunal Superior en el término de 24 horas. 2 romano, si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en efecto que no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de compulsa. Exacto. Muchas gracias por su participación, licenciado. Exacto. Bien. Entonces, ¿no? Por tanto, el juez de primera instancia se halla facultado para denegar el recurso de apelación, aunque la ley expresamente no dispone nada al respecto, por haberse interpuesto como fuera de plazo, señalado por la ley, ¿no? Por ser irrecurrible la resolución impugnada y cuando el memorial de apelación no contiene ninguna expresión de agravios, empero el juicio definitivo sobre la admisibilidad del recurso incumbe al juez o tribunal superior en grado, pues de otra manera quedaría en manos de los jueces inferiores la posibilidad de frustrar la doble instancia reconocida por nuestra legislación. En el caso de que el juzgador negara la concesión del recurso y la parte afectada considera que ésta es ilegal, la misma tiene el recurso de compulsa para conseguir la remisión del expediente, por consiguiente la concesión del recurso en caso de haberse negado indebidamente. Bien. Cabe destacar que el juez de primera instancia no tiene facultades expresas para negar la concesión de los recursos. Sin embargo, el juez, al ser director del proceso, puede negar la concesión del recurso cuando el mismo se encuentra fuera de plazo, cuando no contiene expresión de agravios o la resolución impugnada sea irrecurrible por expresa disposición de la ley, ya que lo contrario sería hacer perder el tiempo, ¿no?, a las partes y también al tribunal superior, a quien no se le abriría competencia, porque la resolución impugnada se encontraría con sello de cosa juzgada. Bien. Además, si existe el recurso de compulsa por indebida negación al recurso de apelación, esto significa que los jueces o tribunales de primera instancia se encuentran facultados para poder negar el recurso de apelación en los casos antes analizados, porque solo cuando la ley declare irrecurrible una resolución será permitido negarse al examen del recurso o someterlo a conocimiento del juez que corresponde. Por consiguiente, los administradores de justicia tienen la facultad de negar el recurso también de apelación, ¿no? Finalmente, el juez de primera instancia no puede negar el recurso de apelación con el fundamento que la apelación no tiene suficiente fundamentación o expresión de agravios, puesto que tal situación es competencia privativa del juez o tribunal de apelación superior en grado, quien puede declararse incompetente por insuficiencia de expresión de agravios. Continuemos. Remisión del expediente. Una vez concedido el recurso, lo único que corresponde al juez de primera instancia es notificar a las partes intervinientes en el proceso y ordenar la remisión del expediente original al tribunal llamado a conocer el recurso de apelación por el medio más rápido, ¿no? Seguro y autorizado por el órgano judicial, previa nota de atención y registro en el que corresponde el libro de altas y bajas, u otro similar, ¿no?, que tenga el mismo fin. El acto de la remisión del proceso al Tribunal Superior en grado, llamado para conocer y resolver el recurso, está bajo la única responsabilidad procesal y disciplinaria del secretario del juzgado. La remisión del expediente puede realizarse con el envío del proceso original, cuando es en el efecto suspensivo, o del testimonio o las fotocopias en caso de haberse concedido la apelación en el efecto devolutivo,
salvo en los casos de apelación de sentencia, donde se remite el proceso original y en el juzgado se quedan solamente fotocopias de las principales piezas. Bien. ¿Cómo se remite el expediente? El envío del expediente se dará dentro de las 24 horas de la última notificación a las partes intervinientes en el proceso. La remisión se tendrá por cumplida con la entrega del expediente al secretario del Tribunal Superior y con el franqueo en la oficina de correos o envío por el medio más rápido y seguro que estimare conveniente el juez en los asientos judiciales donde no hubiere juzgado o tribunal superior, ¿no? Entonces, el no envío del proceso al tribunal de apelación importa una falta grave del personal de apoyo del juzgador por ser una demora injustificada en la buena administración de justicia, ¿no? Y por ende, un acto de retardación de justicia, hoy penada como falta disciplinaria por la ley del órgano judicial. Radicatoria del proceso. Una vez que el órgano judicial recibe el proceso objeto de la apelación, lo primero que le corresponde hacer es decretar la radicatoria del proceso, para lo cual los integrantes del tribunal no deben tener ninguna causal de excusa legal. La radicatoria entonces del proceso en el tribunal determinado significa que el recurso de apelación debe ser tramitado y resuelto en dichos órganos jurisdiccionales. En esas oficinas, ¿no?, judiciales, las partes deben presentarse para asumir la debida defensa que les permite la ley. Además, el Tribunal de Apelación, en virtud del principio de reserva legal y de la regla de orden público que preside la regulación del recurso de apelación, antes de ordenar la radicatoria del proceso, tiene el poder y el deber de reexaminar la cuestión de la admisibilidad del recurso. En consecuencia, y a pesar, ¿no?, del examen por el juez acuo, si entiende que está mal concedido, lo que debe rechazar, ya que puede estar equivocado el efecto de la apelación o estar fuera del término legal, no contener ninguna clase de expresión de agravios o haberse recurrido contra una resolución irrecurrible. Bien. Pertinencia de la resolución en segunda instancia. El procedimiento civil, como también el anterior, regulan con mucha precisión la pertinencia de la resolución cuando dispone que el auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objetos de apelación y fundamentación. ¿Qué nos dice al respecto? Código procesal. Damos lectura, por favor, el artículo 256. Si lo encontraron, por favor, pueden dar lectura. Artículo 256. Doctora, yo puedo dar lectura del artículo 256. Muchas gracias, Liz. Claro que sí. La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el Tribunal Superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule. Exacto. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias por su participación. Bien, entonces el juez o tribunal de apelación, en virtud del principio dispositivo en el proceso civil, sufre una serie de restricciones en lo referente al objeto de la apelación, porque básicamente no puede fallar sobre lo que mejor le parezca. Por tanto, posee competencia únicamente para revisar las cuestiones litigiosas propuestas en primera instancia. Dentro de los límites propuestos por el apelante, esto se debe a que el superior en grado no puede suplir sus agravios
y no está autorizado para resolver aspectos que no fueron motivo de impugnación por el vencido en primera instancia, ¿no? Por consiguiente, de la misma forma que el juez de primera instancia carece del poder de juzgar sobre puntos que no han sido sometidos a su consideración, de modo que las facultades quedan circunscritas dentro de los márgenes en donde quedó trabada la relación procesal. Por ello, ¿no? El tribunal competente para conocer el recurso de apelación no puede actuar a su entera libertad y juzgar sobre lo que le plazca, sino que está sometido a diversas restricciones que limitan su ámbito de actuación, porque también en segunda instancia rige el principio de congruencia del fallo. En consecuencia, el órgano de apelación solo puede actuar dentro de las pretensiones de las partes y del material fáctico de la primera instancia, salvo la prueba presentada en segunda instancia, ¿no? De lo analizado se tiene que en alzada le está prohibido pronunciarse con relación a aquellas cuestiones que no hayan sido sometidas a consideración en la instancia acuo, en la oportunidad procesal correspondiente. Dentro de los límites en segunda instancia y facultades del tribunal en segunda instancia, tenemos que la resolución debe circunscribir solo sobre los puntos resueltos por el inferior en sentencia y que hubieran sido objeto de apelación, excepto en el caso de que al dictarse la sentencia en audiencia complementaria o única y resolverse una excepción previa con carácter definitiva, ésta se encontrará probada. El juez en primera instancia no tiene obligación de resolver las demás propuestas, pero el tribunal de segunda instancia, al conocer la apelación, podrá revisar y fallar de oficio sobre las demás excepciones si encontrara improbada la primera excepción resuelta en audiencia preliminar. Diapositiva. El órgano de apelación solo debe resolver conforme la expresión del agravio o perjuicio que la sentencia ha causado al recurrente y no puede conocer fuera de los puntos recurridos. Por consiguiente, la competencia de los tribunales de alzada se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la transgresión de tales límites. Comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, ¿no? Por eso el órgano de apelación tiene una doble limitación, la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso. En este comprendido se debe tener en cuenta que la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales, que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista en el artículo 90. ¿Qué nos dice el artículo 90? Busquemos, por favor, estimados muestrantes. ¿Lo tienen a la vista? Artículo 90, por favor. Demos lectura. Ya vamos a terminar la clase, no se duerman. ¿Qué nos dice? Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieran el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil
siguiente de la última notificación. Bien, en ese orden, ¿no?, de cosas, se debe comprender que la resolución a dictarse en apelación, la misma deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. De manera que el juez o tribunal ad quem no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados, como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales, como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley. Limitación de los agravios. El órgano de apelación solo debe resolver conforme a la expresión del agravio o perjuicio que la sentencia ha causado al apelante y no puede conocer fuera de los puntos recurridos. Esta es la pretensión jurídica en segunda instancia. La competencia de los tribunales de alzada en materia civil se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la transgresión de tales límites, ¿no? Comporta agravio de las garantías constitucionales, las de defensa en juicio. Por eso, el órgano de apelación tiene una doble limitación, la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso. Bien, en ese comprendido, ¿no?, la expresión de agravios limita los poderes al tribunal ad quem, puesto que fija el objeto de alzada, debido a que lo que no es objeto de impugnación adquiere autoridad de cosa juzgada. Aquí nace la posibilidad de la cosa juzgada parcial para las cuestiones que, resueltas en perjuicio del apelante, se consideran expresa o tácitamente excluidas como puntos integrantes de los agravios. El tribunal de alzada no puede entrar a conocer de otros puntos que aquellos que hayan sido conocidos y juzgados por el juez de primera instancia. De modo entonces que si una cuestión de hecho o de derecho no fue conocida en primera instancia, aunque importe un error jurídico ostensible y grave, de no ser así, habría cuestiones que se fallarían en la única instancia por el tribunal de alzada. La competencia del juez o tribunal de segunda instancia queda determinada por los términos mismos de la resolución que se apela. Es una garantía y da seguridad a las partes. Sin embargo, la apelación que parte del pronunciamiento del inferior debe llevar a cabo una función revisora, pero si el juez inferior hubiera omitido decidir alguna cuestión, el órgano de apelación, en lugar de controlar lo resuelto y anular obrados, deberá abocarse a los aspectos no considerados en la sentencia impugnada, siempre y cuando dicho punto hubiera sido objeto de la apelación y al expresarse el agravio sufrido. Continuemos. Hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Como se dijo, el órgano judicial debe llevar una función revisora, tomando como punto de partida la decisión de primera instancia. Sufre otra expresión en el caso de que, luego del fallo de primera instancia, hubieran ocurrido ciertos acontecimientos que alteran las circunstancias materiales que lo organizaron y que les sirven de sustento al acuo para pronunciarse. Tales circunstancias, los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad de los hechos, que por ninguna razón deben ser ignorados, ¿no? Entonces, al respecto del nuevo procedimiento, no deja dudas cuando dispone que deberá decidir sobre puntos
omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiese reclamado pronunciamiento sobre tales agravios. En este comprendido, en segunda instancia se pueden valorar las nuevas pruebas aportadas por las partes que intervienen en el proceso. Por tanto, los vocales podrán analizar y fundamentar la resolución contemplando las pruebas aportadas. Bien, colegas, hasta aquí vamos a concluir la clase del día de hoy. Por favor, si quisieran aportar a la clase. Nadie. Entonces, ¿he comprendido todo? ¿Alguna pregunta, duda? Bien, colegas. Ya seguramente están muy cansados. Está bien, se entiende, ¿no? Gracias por su atención, ¿no, estimados maestrantes? La siguiente clase estaremos viendo el procedimiento en segunda instancia. ¿Cuál es el objeto de la audiencia en segunda instancia? Los alegatos en segunda instancia y otros aspectos que son relevantes dentro de este recurso de apelación que es muy amplio. Bien, queridos maestrantes, tengan buena noche. Nos vemos en la siguiente clase, ¿les parece? Buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, dice. Buenas noches, dice este loco. Hasta luego, dice. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Nos vemos en la siguiente clase.